Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de su podcast Voces de Vida. Una vez más estamos acá para compartir un episodio de estos que son de mucha bendición, de mucho aprendizaje y de mucha gloria, que sabemos que siempre hay una palabra que te bendice, una palabra que te llena, una palabra que está ahí marcando un antes y un después. Hoy tengo la oportunidad de estar nuevamente con Jesús, que nos estará acompañando hoy a través de este episodio que estaremos compartiendo, que estaremos hablando acerca de lo que es la voluntad de Dios. Oído, la voluntad de Dios, que sé que mucho es un tema muy interesante, un tema muy profundo, un tema donde se escudriñan muchas cosas, un tema donde conocemos muchas cosas, Jesús, donde queremos Así aprender es. muchas cosas, donde tenemos muchas veces muchas dudas de cosas, de que sí, de que no. Entonces hoy Jesús nos estará compartiendo y hablando acerca de lo que es la voluntad de Dios, donde estaremos tocando puntos muy específicos, puntos muy importantes, puntos muy ahí tremendos. Así que no te lo pierdas, conéctate. Dejaré a Jesús para que se esté presentando y bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, soy Jesús. Así que es un privilegio, un honor poder volver a estar aquí. Creo que ya esta es mi segunda Sí. visita a este lugar. Y bueno, siempre es una bendición que puedas contar conmigo, que puedas Muchas gracias. invitarme. Y es un lugar, es un espacio donde se aprende, donde puedes compartir esas vivencias que tienes con Dios, esas, esas luchas, quizás esas dificultades, pero también esas grandes batallas que podemos ganar día a día en la Eso, presencia del Señor. amén, qué bueno tenerte por acá, Jesús. La verdad que es Es un un honor. privilegio contar Es contigo, un honor. porque sé que tienes mucho, mucho que dar, mucho que hablar, mucho que impartir, si lo podemos decir Así así, es. para gente que nos va a ver, para gente que nos va a escuchar. Sabes que puedes conectarte y suscribirte a nuestro canal, como siempre, ¿no? Jesús, vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios. Este tema muy interesante que siempre está rondando por... Es un tema que siempre está allí, porque tenemos dudas como hijos de Dios, dónde es la voluntad y dónde no es la voluntad, dónde sí es la voluntad y cuándo son mis deseos. Mm. Muchas veces pues creemos que nuestros deseos lo queremos alinear a la voluntad de Dios y bueno, ya vemos lo que pasa tiempos más adelante, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante que muchas veces no sabemos abordar Ujú. y bueno, estamos aquí para poder por lo menos poner base a lo que vamos a hablar y que todos podamos salir bendecidos de este tema. Amén. Mira, una de las cosas que dice que la voluntad de Dios consiste en lo que aprueba y termina de llevar a cabo. O sea, es algo que Dios nos da, que Él lo aprueba, y es algo que nosotros lo podemos llevar a cabo. Jesús, háblanos acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Antes de poder entrar a esta definición, yo Sí, quiero comenzar con el capítulo de Romanos 12, 2, que todos conocemos este texto bíblico, dice, vale. no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. O Amén. sea, la voluntad de Dios siempre va a ir marcada en los beneficios que Él ha diseñado para nuestra vida. Amén. Pero no son tus beneficios, no son a través de tus deseos, no es lo que tú quieres desear, es la voluntad de Dios, es sus deseos en nuestra vida, Ok. es su diseño a través de nuestra vida. Entonces, básicamente, la voluntad de Dios es, son esas añadiduras que, que Dios está diseñando para ti y para mí. ¿Sí es? Ok, eso sería la voluntad de Dios, lo que hablamos, como dice en el libro de Romanos, agradable, perfecta para con hombres, ¿no? Jesús, una de las cosas que siempre tenemos ahí como duda, digamos, que flota en nuestro interior, en nuestro ser, es muchas veces tenemos esa duda de saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no es la voluntad de Dios. Porque decías anteriormente, muchas veces nuestras emociones nos juegan sucios, si podemos decirlo así, de que muchas veces pensamos que es la voluntad de Dios, pero probablemente no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa esto? Muchas veces la gente o las personas creemos, lo digo en lo personal, creemos que es la voluntad de Dios y cuando vemos el resultado No, después dices, bueno, no salió como yo esperaba, pues Dios no estaba en el asunto. en el asunto, ¿cómo aprendemos a discernir la voluntad de Dios? Eh, es importante tener en cuenta que
que nosotros tenemos un manual de vida y Amén. yo siempre lo podré manifestar y es a través de lo que es la oración. O sea, cómo disiernes lo que Dios tiene para tu vida, Ujú. la oración, a través del Espíritu Santo y a través de la Amén. palabra. Porque si tú no hablas con Dios, no le vas a escuchar y no vas a saber lo que Él quiere para ti. Pero si no tienes al Espíritu Santo que puede ser ese traductor espiritual, tampoco vas a poder entender lo que Dios quiere para tu vida. Pero si tampoco vas a la palabra, pues tampoco entenderás cuál es ese manual, las cosas específicas que la palabra nos deja acerca de cómo podemos vivir la vida, cómo podemos vivir la vida en Dios y cómo podemos discernir esas promesas, esa voluntad de Dios que está diseñada en ese lugar. Entonces, la discernimos a través de la oración, el Espíritu Santo y por medio de la palabra. Esas tres cosas son importantes en nuestra vida como hijos de Dios. Ujú. Y muchas veces nosotros a lo mejor tenemos oración, pero no le dejamos espacio al Espíritu Santo. Amén. Pero a lo mejor tenemos al Espíritu Santo, pero no leemos la Biblia. Sí. Y entonces tú dices, bueno, esta es la voluntad de Dios, pero si no tienes ni conocimiento, si no pasas tiempo leyendo, escudriñando, estudiando, y la palabra es tan, digamos, es importante, pero también tan simple, porque ahí está todo. Te dice cuál es y qué no es la voluntad de Dios, y lo vamos a ver a lo largo A lo largo de este tema que de estamos este hablando, tema, José. pero lo discernimos a través de la oración, el Espíritu Santo que está allí. Ujú. Mira, y escucha esto, mira, la voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Los Amén. creyentes nacidos de nuevo, o sea, la gente que nace de nuevo, tiene ese deseo y que el Espíritu Santo puede estar ahí. Mira lo que dice Romanos 8:14, dice, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a sus hijos. Importantísimo. Te revela cuál es la voluntad del Padre, porque Él es el mediador, Ujú. ¿entiendes? Y mira lo que dice Juan 16:13, dice, Sí. pero cuando venga el Espíritu de la verdad, pero Ujú. está diciendo el Espíritu de la mentira, el Espíritu de la Sí. verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no habrá, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que Él oiga, o sea, Él va a oír lo que el Padre te tiene que decir, Amén. y Él va a ser el traductor de la voluntad del Señor. En algún momento de tu vida ministerial, de tu vida como cristiano, como persona de Dios, ¿has tenido alguna experiencia en discernir la voluntad de Dios? Como hijo de Dios y como joven también, también he cometido esa, he caído en cuanto a decir, esto es de Dios, ¿no? Y vemos los resultados y dice, Señor, aquí tú no estabas, Sí. por los malos resultados, porque no salió como tú esperabas. Pero así como también me he equivocado, porque te puedo decir de antemano que a veces los deseos de nuestros corazones nos juegan malas jugadas. Ujú. Se te hacen creer que ese deseo que está dentro de tu corazón, quieres llevarlo, quieres meterlo a la fuerza, a la línea de la voluntad de Dios, Sí. y no va a haber un resultado. Y me ha Vale. pasado. Pero también he tenido buenos resultados en cuanto a discernir a discernir la voluntad de Dios en mi vida. Creo que hoy en día, si no fuese así, no estuviera en este lugar. En este lugar lo que quiero decir es, no estuviera haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo en esta Ok. temporada. Eh, yo tengo quizás 15, 16 años en el Evangelio y todo ese tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, de oración, de meterme con Dios, de escuchar, de no escuchar, pero ir cultivando esa relación con Dios que Muy importante. Muy bien. es muy importante tener esa relación con Dios, porque si tú no tienes relación con Dios no vas a entender lo que Dios quiere para tu vida. Eso es verdad. ¿Estás ahí? Entonces, a lo largo de todos esos años de servicio, pues Dios ha ido hablándome, abriéndome los ojos, dándome los diseños hasta poder yo entender lo que Él quiere para mi vida. Ujú. Y eso me ha permitido también poder separar mis deseos naturales, mis deseos carnales, para poder morir a eso, para poder recibirlos de Dios. Para poder lograr hacer la voluntad de Dios. Eso es correcto. Y en el caso de que cuando hablamos de la voluntad de Dios, componemos un paquete de esto, y hablamos que una de las mayores principales de las cosas que tiene que jugar un papel muy importante es la oración. La oración. ¿Por qué la oración? Porque, bueno, creo que también lo hablamos en el primer tema que estuve aquí. La oración
es la comunicación verbal que tú tienes con Dios. Ya. Sí. O sea, es como, es esa relación íntima que tienes con Él. Yo te digo, ¿cómo sé que a Dios no le agrada las cosas si Ujú, no le conozco? La gente es ujú. pecadora. ¿Por qué peca la gente? Porque no tiene el conocimiento de saber que eso a Dios no le agrada. Y que lo que para Claro, ellos es gozo, para Dios es pecado. Pero es porque no tienen esa relación con Dios. claro, es Entonces, la verdad. oración es ese fuente, es ese canal que te revela lo que está bien, lo que es verdadero, lo que no está bien y lo que es falso. Entonces, Ujú. la oración juega un papel muy, pero muy importante. Mira Romanos Sí. 8:26. Bueno, yo he venido hoy con todas las armas Hoy vino pam, porque pam, pam. quiero que tengamos base de lo que estamos Sí. hablando. Asimismo, Romanos 26:27, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con Ujú. gemidos. O sea, muchas veces nosotros pedimos sin saber, pedimos sin tener conocimiento, y el Espíritu es el único que tiene la capacidad de poder orar a tu beneficio. Importante, ¿no? Tú oras quizás por tus deseos, pero el Espíritu Santo intercede por lo que tú realmente necesitas a Dios. Entonces, si tú no oras, Ujú. ¿cómo vas a tener esa comunicación tanto con el Espíritu Santo o cómo vas a cultivar esa relación con Dios? Entonces, cumple un papel muy Muy importante. importante lo que es la oración. Aparta tiempo, Ujú. apartar tiempo para orar, apartar tiempo para tener un espacio en tu casa. Yo, por ejemplo, tengo un espacio en mi casa, yo tengo, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosita que tú puedes abrir y ahí me echo. Ahí me echo yo a orar y ese es mi lugar de oración en las cuales Dios me habla y puedo escuchar la voz de Dios. Y en el caso, a veces pasa esto, a veces hay gente que, que quiere encontrar la voluntad de Dios, quiere saber la voluntad de Dios, pero muchas veces no oran o no tienen una dirección. Y yo creo que es muy importante, número uno, la oración, pero también leer su palabra. ¿Qué papel juega la Biblia acá en esto de lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo Que nos no sé, dirige? lo vas a ver y todas las personas que tienen esa capacidad de poder dedicar tiempo a la palabra es el manual Ujú, claro. que Jesús nos dejó, que nuestro Padre nos dejó. Pero mira, para ser más sincero, mira, dice 2 Timoteo 3:16, Sí. dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, Mm, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para la buena obra. ¿Qué mm, quiere decirte? Que la palabra te capacita, amén. la palabra te enseña, la palabra te corrige. Entonces, cumple un papel muy fundamental a la hora de entender cuál es la voluntad de Dios, porque ella específicamente te va a describir las cosas que son del mundo, te va a separar las cosas que son del mundo, pero las cosas que vienen de Dios. Claro. Entonces, un cristiano puede tener muchos años en la palabra, puede tener una vida con Dios, años de servicio, y lo vamos a ver mucho más adelante, pero aunque tenga una vida cristiana, pero si no tiene una vida de lectura de la palabra, no va a tener esa veracidad. No vas a creer, porque yo te Ujú, puedo decir algo hoy, claro, es verdad. pero confírmalo con la palabra. La palabra está ahí porque ella es el sello, es el manual de vida que tenemos y serás menos engañado. Eso es verdad. Pues suele pasar muchas veces, a veces nos damos cuenta que a veces encontrar la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, ¿sabes? Muchas veces darnos cuenta de que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, como hablábamos anteriormente, la palabra de Dios ya lo habla, que la voluntad de Dios es como cuando Jesús dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Vemos que la voluntad de Dios siempre está compuesta por una decisión de Dios. Y la decisión la vamos a encontrar en oración y en leer las escrituras, encontrar respuestas en lo que es la escritura. ¿Tú crees que una persona que está fuera de la obediencia de Dios puede caminar en la voluntad de Dios? Si estás fuera de la obediencia de Dios, va a ser imposible que puedas caminar por lo menos en la voluntad. En la voluntad, claro. Porque es como, vamos a ver si lo podemos enfatizar, ¿no? Pero si no eres capaz de tener tu vida rendida a la obediencia a Dios, o sea, hacer lo que Dios le agrada, ¿cómo esperas que todas las cosas que vengan de Dios vengan a tu vida? Ujú, Hay claro. cosas que están estancadas, que están ahí, que no te han llegado porque no estás en el lugar correcto, porque Ujú, no tienes la actitud correcta, claro. porque
estás deseando algo que a lo mejor no es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo, porque te va a separar, te va a alejar de Dios. Entonces, si no estás en obediencia, muy difícil que puedas hacer la voluntad de Dios. Claro, Porque porque, vas a militar en tus deseos. claro, porque tenés que vivir la obediencia para poder vivir la voluntad de Dios. Mira esto, Ujú. no nos vayamos tan lejos. Sí. Jesús es el mayor ejemplo de lo que es obediencia acerca de que es el Hijo, pero llevó cada paso de su voluntad, no la voluntad del Padre, no la Ujú. voluntad de él, sino la del Padre, llevó cada paso la voluntad de Dios hasta llegar a su propósito, que era morir por ti y por mí. Por ti y por mí. Esa era la voluntad del Padre. Te envío a que salves a la humanidad. Ujú. Entonces, Jesús pudo haberse desviado en el camino. ¿Te imaginas Jesús a lo mejor queriendo relacionarse, tener una familia, como Claro, vamos a, naturalmente. naturalmente, ¿no? Claro, O que le diga, Señor, imagínate en medio de la cruz, le diga, Señor, es que ya no me apetece morir. claro. Entonces, Él fue y será la persona más de peso en cuanto a ejemplo de cómo ser obediente ante el Padre. De moverte en la voluntad de Dios. Pero Jesús también le conocía. Ujú. Era su Padre. Claro, Era su Padre. Entonces, te quiero decir, Jesús será el único ejemplo vivo de lo que era la obediencia. de lo que era lo bien. Ok. ¿Cómo se mantiene una actitud sumisa a la voluntad de Dios en medio de pruebas y dificultades? Cuando hablamos de sumisión nos referimos a regirnos a parámetros, digamos, de reglas, Claro. órdenes de cierta persona, en este caso, Dios. Pero ¿cómo mantenerlo? Yo creo que una de las cosas que a mí me han servido, o sea, por ejemplo, por vida propia, es que conozco la verdad. Conozco la verdad de cada promesa de la palabra. Amén. Y como conozco la verdad, aunque mis ojos naturales estén viendo lo contrario, la promesa me dice que se va a cumplir. Entonces, ante la prueba, ante las dificultades, lo único que me ha permitido a mí es no dudar Ujú. y tener una actitud de fe para no irnos tan lejos. Jesús en la cruz, que dijo, antes de morir dijo, Señor, no hay otra manera de morir, pero, más sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Claro. Jesús estaba pasando un momento turbio en la cruz, Sí, porque durísimo, la verdad. no era fácil estar ahí, morir en esa cruz y pasar todo ese proceso de lo que lo llevaría al lugar de muerte, ¿no? Igual Job, mira, Job 23:10 Sí. dice, más, mira lo que dice, más él conoce mi camino, Mm. me aprobará y saldré como oro. Este hombre ya sabía y sabía que aunque él estaba pasando por dificultades, Dios lo iba a probar, porque él sabía lo valioso que es la palabra de Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir. Si él dice que te va a levantar, él te va a Te va a levantar. levantar, claro. Dice, y mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Entonces, Mm, ¿cuál es la actitud? No te apartes, sigue caminando, aunque veas que el camino se pone con muchas espinas. turbio. Aunque vengan las dificultades y vengan unas miles de montañas sobre ti, tú sigue caminando. Sigue caminando. Yo te puedo decir, eh, en tiempos de mi vida también me sentía dudoso. Yo creo que el año pasado fue un momento muy clave para mí, porque llegó un momento donde yo quería saber cuál era mi llamado en esta nación. Ujú. Soy de Venezuela Sí. y le dije, Señor, cuál es la voluntad, cuál es el propósito por la cual tú has permitido que yo esté en esta nación? Mm, Y comencé a orar bajo esa base. Estoy aquí, estoy haciendo este servicio, pero aún así no me siento feliz. O sea, aún así no siento que estoy creciendo y que no estoy completo. Porque yo sabía que no estaba haciendo lo que Dios quería que yo ujú. estuviera haciendo, sino que estaba haciendo mis deseos, estaba Estaba caminando en cumpliendo tus Sí, caprichos. o sea, estaba caminando en mi voluntad, ¿no? Sí. Entonces, posponiendo muchas cosas, porque somos seres humanos y yo primero vas colocando las prioridades que muchas veces a Dios lo dejas de segundo, ¿no? Ujú. Pero
pero en los momentos más complicados, sin saber si es la voluntad o no era la voluntad, yo dije, Señor, aunque no lo esté viendo, yo voy a seguir y voy a creer en tu palabra. Ya. Así como dijo este hombre, seguiré de pie sin dudar, porque tú me Como, sacarás de ahí es como aprobado. es lo que tú dices ahora mismo, es como cuando Moisés habla con Dios estando en el monte Sinaí, hablando con la zarza, y Dios lo envía a que libere su pueblo. Y una de las frases que Moisés usa es, dice, si tu voluntad no va, si tu presencia no va conmigo o no está conmigo, yo no iré. Es igual si lo asimilamos a lo que es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no está en nosotros, no podemos entender qué es lo que Dios quiere con nosotros o hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y muchas veces pasa esto, que quiero entrar a esta pregunta, que esta pregunta va a ser muy debatible y muy buena. ¿Tú crees que a veces actuamos bajo los impulsos de nuestros propios deseos creyendo que es la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Dame un ejemplo que tú te haya pasado eso, que tú hayas pensado que era la voluntad de Dios y luego cuando ves el resultado te diste cuenta que fue una emoción tuya o un sentimiento, porque muchas veces nos pasa eso, Jesús. Muchas veces creemos vamos a tocar este término, este punto. Cuando una persona están de novio y se van a casar y tienen planes de casarse y todo eso, y muchas veces juegan los sentimientos o juegas la emoción o es la voluntad de Dios. Claro. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? En este caso, mayormente cuando se mezclan los sentimientos, Sí. la misma Biblia lo dice el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué? ¿Qué palabra más certera? Porque hoy yo pudiera decirte algo, pero mi corazón pudiera estar sintiendo otra cosa. Ujú. Y claro, a mí me ha pasado, yo muchas veces he confundido mis deseos y no solamente los he confundido, he tratado de encajarlos creyendo que es la voluntad de Dios y no ha sido así, porque yo recuerdo que en épocas también yo además, bueno, soy músico, ¿no? Sí. Le he Y buen servido, músico, ¿eh? le he servido a Dios a través del ministerio de alabanza y recuerdo que en una oportunidad, fu- cua- mira, yo creo que cuando uno le dan esas palabras proféticas, gracias a Dios estamos aprendiendo, pero muchas veces si no tienes el conocimiento y si no tienes las bases bien fundamentadas, una profecía también te puede Te hundir. puede mover. Sí, porque piensas, o sea, tienes que ser muy sabio, ¿no? Y recuerdo que había una oportunidad de poder salir de mi nación a otras naciones a llevar el evangelio a través de la música, ¿no?